Yo soy un paciente que me dio un edema pulmonar y ese edema pulmonar no parece que la salida fue por los riñones y entonces eso me produjo una afectación de riñón de grado 4. Y de ahí, aparte de que yo soy diabético también, y parece que eso mismo fue diabético, hipertenso, eso mismo fue arrastrando, o sea, fue llevando el camino para el edema pulmonar ese y después para caer en la enfermedad renal crónica. Yo no me sentía nada. Yo tomaba mi pastilla normal y todo eso, lo único que hacía era que no tomaba la pastilla para orinar y eso, entonces parece que eso mismo me lo produjo. Como él nos dijo, ya el paciente entra en hemodiálisis de una forma aguda. Él desconocía que padecía de una enfermedad renal crónica, es decir, tenía el conocimiento de sus patologías crónicas de base, pero no de su enfermedad renal crónica como tal, y entra de urgencia. Los riñones son órganos vitales de nuestro cuerpo cuya función es eliminar los desechos y el exceso de agua. Puede ocurrir que paulatinamente, incluso sin síntomas aparentes, ellos dejen de hacer su trabajo, ocasionando lo que se conoce como enfermedad renal crónica. La bibliografía especializada menciona la diabetes mellitus y la presión arterial alta como dos de las causas más comunes, aunque muchas otras enfermedades pueden dañarlos. Según datos publicados sobre el tema, Cuba tiene una prevalencia que coincide con los rangos internacionales. Existe una tasa de 0,92 personas afectadas por cada 1000 habitantes, observándose un incremento de la mortalidad por este padecimiento. En la enfermedad renal crónica lo podemos corroborar para diagnosticarlo con el hemograma completo, el eritro, la hemoquímica y todos los complementarios de orina, que ahí nos entra también la cituria, que es la que se hace desde el punto de partida de la prevención en el área de salud. Y nosotros acá ya en nuestro hospital lo que hacemos es el conteo de ADI, que es el sedimento urinario, o una proteinuria de 24 horas, pero eso ya es cuando está establecido el diagnóstico como tal de la enfermedad renal crónica. Con un filtrado menos de 30% es que empiezan a aparecer estos síntomas. En una enfermedad renal crónica, con un filtrado menos de 60 mililitros por minuto, ellos realmente muchas veces son asintomáticos porque realmente lo único que usted puede encontrar es creatininas elevadas. Entonces, estos pacientes duermen mal por la noche, pueden tener prurito, pero ya estos síntomas aparecen en etapas más avanzadas de la enfermedad renal. Pueden tener síntomas urémicos cuando ya están en la insuficiencia renal, que ya estos síntomas aparecen con las comidas, sobre todo en las carnes rojas o cualquier tipo de carne, el hipo, el prurito, que es la picazón en la piel, que esto también es debido al grado de uremia, las toxinas urémicas que están en sangre, que ya están en un estadio final, que me está diciendo a mí de que el paciente lo necesita. Muchos pacientes están con un estado de sobrehidratación importante y no le hacen caso. Es difícil, pero uno tiene que sensibilizarse con eso y hacerse cargo o dueño de esa enfermedad. Y lo primero que tiene que hacer es cumplir con lo establecido y cumplir con la alimentación a la medida de las posibilidades que pueda. En estos momentos el SEA cuenta con un total de 100 pacientes en el tratamiento hemodialítico con dos frecuencias de hemodiálisis. Una frecuencia que es lunes, miércoles y viernes, y la otra frecuencia martes, jueves y sábado. Tienen una duración de 4 horas de tratamiento, que es lo óptimo que deseamos para todos los pacientes, que sea 4 horas de tratamiento para que haya un intercambio más óptimo en el tratamiento. Antiguamente no estaba tan frecuente la enfermedad renal crónica, pero tenemos un alza de muchos pacientes de enfermedad renal crónica en toda la periferia, en todas las consultas que tenemos en todos los municipios, incluyendo aquí en la provincia, en el municipio de Cienfuegos. Los pacientes, muchos vienen sin diagnóstico acá a la atención secundaria porque realmente se han descompensado de la presión, se han descompensado de su glucemia
y no se atienden, pasan asintomáticos, entonces ya vienen con un daño renal establecido y ya con una insuficiencia renal establecida también. Muchos pacientes se niegan a proceder porque tienen muy mala reputación la hemodiálisis como tal, pero realmente no es así. La hemodiálisis es calidad de vida en el paciente renal crónico, en este paciente que está en insuficiencia renal, porque si no se dializa puede tener un desenlace fatal. Nosotros en las consultas de enfermedad renal crónica atendemos y que nos van llegando de la prevención comunitaria que tenemos cada médico, de las remisiones que nos hacen los especialistas en medicina general integral a las consultas del nefrólogo para frenar paulatinamente ese deterioro de esa función renal. Hay muchas causas, pero las principales que nosotros siempre nos regimos por ellas es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, las glomerulopatías que también entran en un gran saco. El mayor peso de la enfermedad renal en los pacientes viene desde la óptica de la atención primaria, donde los médicos de la atención primaria tenemos que prevenir. ¿Cómo lo hacemos? Tener un paciente hipertenso controlando sus cifras de tensión arterial con un tratamiento adecuado, vigilar la albuminuria, indicándole microalbuminuria, micro o macro. Hay que preguntarle al paciente en esa consulta, cuando le hacemos su consulta, cómo está orinando, si ha tenido inflamación de las piernas, ¿entiendes? Y controlarle sobre todo el tratamiento. Así mismo pasa con el diabético. Esos pacientes que ya uno lo está preparando para un acceso vascular y para evitar complicaciones posteriores, esos pacientes son los que mejor calidad de vida tienen posteriormente. Pero el paciente que se pierde de la consulta, que deja de asistir a la consulta, que no hace el tratamiento como es, son los pacientes que después llegan a un estado mórbido a nuestra atención secundaria, y entonces son los pacientes que después son los que tienen un desenlace fatal. ¿Por qué? Porque hay un estado inflamatorio, llevan con una anemia muy crónica, que la eritropoyetina no es capaz de suplantar esas pérdidas. Pero a veces hay complicaciones que se presentan cardiovasculares, que es muy frecuente la arritmia en los pacientes de nosotros, el infarto agudo del miocardio, la sepsis intravascular es muy, muy frecuente. Yo salgo de aquí como una persona normal. Yo puedo reincorporarme a mi vida normal cuando yo salgo de aquí. No tengo ningún problema, no tengo decaimiento, no tengo mareo, no tengo náusea, no tengo nada. Yo salgo de aquí normal como estoy hablando con usted ahora en este momento. Por ejemplo, yo llego a mi casa, me tomo un jugo, me siento un rato, converso con mi señora, converso con mis hijos, y ahí después me incorporo a mi vida. Por ejemplo, voy para la bodega, busco el pan, la vida es jubilado. Hasta el lugar más recóndito, nosotros tenemos una consulta. Entonces ellos tienen que asistir a la consulta periódicamente, se reajusta el tratamiento. Si aparece un paciente con una infección del tracto urinario, por así decirlo, una de las complicaciones más leves que puede tener un paciente con una enfermedad renal, se va tratando según las cifras de tensión arterial, se va reajustando el tratamiento y así le vamos preguntando una serie de cosas que el paciente debe o no tener y lo vamos tratando. A veces es inevitable, porque hay enfermedades que realmente son hereditarias y son inevitables, como la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que es una enfermedad hereditaria, aunque propiamente dicho, la mayoría de la enfermedad renal crónica también es hereditaria. Tratar de no llevar una vida desordenada, evitar las bebidas alcohólicas, el hábito de fumar, la prevención en el área de salud, asistir a las consultas periódicamente, que ahí nosotros tenemos un control estricto de los pacientes, de todos los parámetros. ¿Cómo lo hacemos? Con el control de la hipertensión,
con el control de la diabetes mellitus, es decir, un adecuado tratamiento dietético también, el ejercicio físico que también es importante para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, así como el tratamiento farmacológico, por supuesto, que es vital también para este tipo de pacientes. Por ejemplo, en este caso, yo que soy diabético, soy hipertenso, tenía que haber tenido un cuidado extremo, tomarme la presión, ver cómo tenía, y todas esas cosas, tomarme el diurético, que no tomaba diurético, y eso fue lo que me produjo la inflamación y el edema pulmonar. Pero yo creo que sí, las personas no son capaces de enfrentarse a esto. Ahora, después que uno se enfrenta a esta situación, ve que todo es posible.